¿Te has preguntado alguna vez cuánto vale tu presencia en una casa? ¿Cuánto cuesta ser la persona que siempre está allí, cocinando, limpiando, cuidando, sin que nadie lo note, sin que nadie lo agradezca? ¿Qué pasa cuando esa persona, esa mujer invisible, decide que ya no puede seguir siendo el fantasma de su propia familia? Hoy te contaré una historia real, una historia que comenzó con un mensaje de texto, pero que terminó cambiando por completo el destino de una familia. Esta historia no es sobre una pelea, no es sobre dinero, es sobre dignidad. Es sobre una mujer de 68 años que descubrió que su valor no estaba en lo que hacía, sino en quién era. Y si estás viendo esto, es porque necesitas escuchar esta historia. Porque tal vez tú también eres ese fantasma en algún lugar, tal vez también te han hecho sentir invisible. Pero hoy aprenderás que incluso los fantasmas pueden tener colmillos. Y este es solo el principio. Eran las 9:30 de la noche. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, denso, como si cada pared absorbiera mi tristeza. Yo estaba sentada frente a un plato de sopa instantánea, ese paquete de 3 por 29 pesos que compré en la tienda de la esquina. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para no pensar en lo que acababa de pasar. Mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina, rompiendo el silencio. Lo tomé con manos temblorosas, esperando que fuera mi hijo Rodrigo, diciéndome que venían en camino, que había un lugar para mí en esa mesa donde estaban celebrando. Pero no. Era un mensaje de Valeria, mi nuera. Suegra, recuerde calentar las sobras del refrigerador. No desperdicie. Leí esas palabras una vez, 2 veces, 3. Sentí como algo dentro de mi pecho se partía en silencio, como cuando una taza de porcelana cae al suelo, pero no hace ruido hasta que ya está rota. No era solo el mensaje, era el tono. Era la burla escondida detrás de cada palabra. Era saber que mientras yo comía sola en esta casa que ayudé a pagar, ellos estaban brindando con copas de vino en el restaurante Miraflores. Ese lugar donde el plato más barato cuesta 850 pesos. Abrí Instagram. No debía hacerlo, pero lo hice. Ahí estaban las fotos. Mi hijo con su camisa blanca que yo misma había planchado esa mañana. Valeria con un vestido rojo entallado, sonriendo como si fuera la dueña del mundo. Mis nietos comiendo camarones mientras hacían caras graciosas a la cámara. Mi hermana política, mi cuñado, hasta la suegra de Valeria estaba ahí, todos, menos yo. El pie de foto decía, celebrando el ascenso de mi reina, gerente regional a los 34 años. Brindemos por las mujeres que no se detienen. 237 likes en 20 minutos. Cerré la aplicación, dejé el teléfono sobre la mesa, miré mi sopa enfriándose y entonces algo extraño pasó. No lloré, no grité, no rompí nada. Una calma helada me invadió por completo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía estaba procesando. Me levanté despacio, caminé hacia mi cuarto y abrí el closet. Porque lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa mesa llena de risas y brindis imaginaba, es que yo había estado preparándome para este momento durante meses. Y esta vez ya no iba a calentar sus obras, esta vez iba a desaparecer. Y cuando regresaran esa noche, borrachos de vino y de arrogancia, lo que encontrarían detrás de esa puerta los haría temblar. Pero para que entiendas por qué tomé esa decisión, necesito contarte cómo llegué hasta aquí. Como una mujer de 68 años que dio todo por su familia terminó siendo tratada como la sirvienta que no cobra sueldo. Y si quieres saber cómo terminó esta historia, suscríbete al canal porque lo que viene después cambiará tu forma de ver las relaciones familiares para siempre. Déjame llevarte 3 años atrás, al día en que lo perdí todo y entregué lo que me quedaba sin saber que estaba firmando mi propia condena. Hace 3 años y 4 meses enterré a mi esposo Ernesto. Cáncer de páncreas. Se lo llevó en 6 meses, tan rápido que apenas tuve tiempo de despedirme. Quedé sola en nuestra casa de Coyoacán, esa casa con patio de mosaicos donde criamos a Rodrigo, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad. Pero después del funeral, el silencio se volvió insoportable. Cada rincón me gritaba su ausencia. Rodrigo vino a visitarme 2 semanas después. Traía a Valeria del brazo y esa sonrisa que yo conocía desde que era niño. Esa sonrisa que usaba cuando quería pedirme algo. Mamá, me dijo mientras tomaba café en la cocina. Valeria y yo estamos buscando casa.
Queremos algo más grande para los niños, pero los precios están imposibles. Valeria asintió acariciando su taza con esas uñas perfectamente pintadas de color coral. El enganche de la casa que queremos es de 680,000 pesos. Llevamos un año ahorrando, pero solo tenemos la mitad. No necesitaron decir más. ¿Cuánto necesitan? Pregunté. Rodrigo bajó la mirada. Si vendieras esta casa, mamá, podrías venir a vivir con nosotros. No estarías sola. Los niños te adoran y así todos ganamos. Valeria sonrió. Sería perfecto, suegrita. Usted nos ayuda con los niños. Nosotros la cuidamos como una verdadera familia. Esa palabra, familia. Firmé los papeles de venta 3 semanas después. La casa de Coyoacán, con sus techos altos y sus recuerdos de 42 años, se vendió en 1,200,000 pesos. Le di 680,000 a Rodrigo para el enganche. El resto lo guardé en una cuenta de ahorro pensando que era mi colchón de seguridad. Lo que no hice, y esto es lo que más me pesa hasta hoy, fue poner mi nombre en las escrituras de la nueva casa. Rodrigo me dijo que no hacía falta, que la casa era de todos, que para qué complicar los trámites. Y yo, como idiota, confié. La casa estaba en Satélite, en un fraccionamiento cerrado con caseta de vigilancia. 3 recámaras, 2 baños y medio, cochera para 2 autos, bonita, moderna, fría. Los primeros meses fueron tolerables. Yo me levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba el café como a Rodrigo le gusta, bien cargado con un toque de canela. Hacía el desayuno, huevos con frijoles, chilaquiles, molletes. Despertaba a mis nietos Emiliano de 9 años y Sofía de 6. Los peinaba, les preparaba el lunch, los despedía en la puerta de la escuela. Valeria salía disparada a las 7:30, siempre impecable con sus trajes y su perfume francés, que costaba 2,400 el frasco. Ni siquiera me miraba al salir. Rodrigo se iba media hora después. A veces me daba un beso en la frente, a veces solo decía gracias, ma, sin voltear a verme. Y yo me quedaba ahí, recogiendo platos, lavando ropa, trapeando pisos que nunca parecían lo suficientemente limpios para Valeria, porque cada tarde cuando ella regresaba, inspeccionaba. Pasaba el dedo por las repisas buscando polvo. Abría el refrigerador y fruncía el ceño si algo no estaba en su lugar exacto. Revisaba los baños como si fuera inspectora de salud. Suegra, los espejos tienen manchas. Suegra, la ropa de Emiliano no quedó bien planchada. Suegra, ¿por qué usó tanto detergente? Sale más caro. Nunca Beatriz, nunca doña Betty, como me decían mis amigas, solo suegra, como si fuera un cargo, no un nombre. Los niños me querían. Eso era real. Emiliano me abrazaba cuando llegaba de la escuela. Sofía se dormía en mis piernas mientras leía cuentos. Pero cada vez que Valeria nos veía juntos, su cara se endurecía. Un día Sofía me dijo, «Abuelita, te quiero más que a mami», frente a Valeria. Esa noche escuché gritos en su recámara. «Tu madre está malcriando a mis hijos, Rodrigo. Les da todo lo que piden, los consiente, les llena la cabeza de tonterías». «Es mi mamá, Valeria. Déjala en paz». «¿Tu mamá o la sirvienta que no paga renta?» Silencio. Esperé que Rodrigo me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. Y ahí supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era la suegra que ayudaba, era la carga que soportaban. Los meses pasaron y las humillaciones se volvieron más sutiles, pero más constantes. Valeria organizaba cenas familiares y olvidaba avisarme hasta último momento. Llegaban sus amigas y me presentaba como la mamá de Rodrigo que nos ayuda con la casa. Nunca como parte de la familia. Dejaron de incluirme en las fotos. En Navidad, cuando hicieron la foto familiar frente al arbolito, Valeria me pidió que la tomara. «Usted tiene mejor pulso, suegrita». Me quedé detrás de la cámara mientras ellos sonreían como postal navideña. Esa foto terminó enmarcada en la sala. Yo no aparezco en ninguna parte de esta casa. Es como si fuera un fantasma. Y lo peor es que empecé a sentirme así, invisible, prescindible, como si mi único valor fuera mantener la casa funcionando mientras ellos vivían sus vidas perfectas. Pero todo eso,
Toda esa humillación acumulada durante 3 años no era nada comparado con lo que pasaría esa noche de marzo, la noche en que recibí ese mensaje sobre las obras del refrigerador, porque esa noche algo dentro de mí despertó y ya no había vuelta atrás. Todo comenzó esa mañana de jueves, cuando Valeria bajó las escaleras prácticamente flotando. Traía puesto su traje gris perla, ese que reservaba para las reuniones importantes, y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. —¡Lo logré! —gritó mientras Rodrigo bajaba detrás de ella anudándose la corbata. —¿Qué pasó, mami? —preguntó Sofía desde la mesa con la boca llena de hotcakes. —Me ascendieron, mi amor. Tu mami es la nueva gerente regional de operaciones, la más joven en toda la historia de la empresa. Rodrigo la abrazó y la levantó del suelo. Sabía que lo lograrías. Sabía que ese puesto era tuyo. Yo estaba junto a la estufa volteando los hotcakes. —Felicidades, Valeria —dije con sinceridad—, porque por más que las cosas estuvieran tensas, yo no le deseaba el mal a nadie. Ella apenas volteó a verme. —Gracias, suegra, y siguió abrazada a Rodrigo. —Tenemos que celebrar —dijo mi hijo—, en grande, como se merece mi esposa. —Vamos al Miraflores —sugirió Valeria con los ojos brillando—. Ese restaurante del que te hablé, el que tiene vista a Reforma, el que sea, hoy no se repara en gastos. Emiliano levantó la mano como en la escuela. —Yo también voy. —Claro que sí, campeón. Toda la familia. Mi corazón dio un salto pequeño. Toda la familia. Eso me incluía, ¿verdad? Dejé los hotcakes en la mesa y me limpié las manos en el delantal. —¿A qué hora reservo? Pregunté tratando de sonar casual. Valeria me miró como si acabara de darme cuenta de que yo seguía ahí. —¿Reservar qué? —La mesa para la cena familiar. Hubo un silencio incómodo. Rodrigo carraspeó. Valeria intercambió una mirada con él. Una de esas miradas que hablan sin palabras. —Ah, no, suegrita —dijo Valeria con una sonrisa que no le llegaba a los ojos—. Es una cena íntima, ya sabe, pareja, los niños, mi mamá que viene de Querétaro. Familia directa. Familia directa. Esas palabras se clavaron en mi pecho como esquirlas de vidrio. Entiendo, dije. Y regresé a la estufa, aunque ya no había nada que voltear. Además, continuó Valeria mientras untaba mantequilla en su pan tostado, alguien tiene que quedarse con la casa, ¿no? No podemos dejarla sola. Y usted cocina tan rico, seguro se prepara algo delicioso. Rodrigo no dijo nada. Mi hijo, el niño que crié, al que defendí de cada golpe de la vida, se quedó en silencio mirando su plato de huevos. Se fueron todos a las 11 de la mañana. Valeria se cambió 3 veces de ropa. Los niños iban emocionados con su ropa de domingo. Rodrigo me dio un beso rápido en la frente, tan automático, que ni siquiera me vio a los ojos. No nos esperes. Despierta, ma. Vamos a llegar tarde. Y se fueron. La casa se quedó en silencio, un silencio tan pesado que me costaba respirar. Caminé por la sala, por el comedor con su mesa de cristal que yo limpiaba cada día, por la cocina donde pasaba horas preparando comidas que apenas me agradecían. Todo estaba impecable, todo estaba en orden y yo estaba completamente sola. Me preparé una sopa instantánea de esas que venden en paquetes de 3 por 29 pesos. Me senté en la mesa de la cocina, no en el comedor. Las empleadas no comen en el comedor. Y eso era yo. Ahora no la empleada. Pero la empleada que pagó 680,000 pesos por el privilegio de trabajar gratis. Esa noche, mientras yo dormía en casa de Lupita con el alma más ligera que en años, en la casa de satélite se desataba una tormenta silenciosa. Emiliano, mi nieto de 9 años, me lo contó todo 3 días después, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Abuela, papá lloró toda la noche. Sus palabras me partieron el corazón, pero no cambiaron mi decisión. Porque a veces el dolor es el único lenguaje que entienden quienes han estado sordos al amor durante demasiado tiempo. Imagina la escena. Eran la 1:23 de la madrugada. El coche de Rodrigo entró al fraccionamiento cerrado con la música a todo volumen y las risas aún frescas del vino y los brindis. Valeria, con sus tacones rojos y su vestido entallado, casi se tropieza al bajar, riéndose de su propia torpeza. Rodrigo la agarró de la cintura,
besándole el cuello con esa familiaridad que solo se tiene después de una noche perfecta. «Gerente regional», le susurró con orgullo. «Mi esposa la gerente». «¿Y tú?» «El esposo del año», respondió ella, colgándose de su brazo como un trofeo. Subieron las escaleras del porche, felices, triunfantes, completamente ajenos a la catástrofe que los esperaba al otro lado de la puerta. Rodrigo buscó las llaves en su bolsillo, tambaleándose ligeramente. «Esas», dijo Valeria entre risas, «no despiertes a tu mamá». «Que duerma», respondió él con una sonrisa despreocupada. «Se lo merece después de cuidar la casa toda la noche». Abrieron la puerta. Todo estaba en penumbra, solo la luz tenue del pasillo de arriba iluminaba el recibidor, como siempre la dejaba yo para que no tropezaran. «Mamá», llamó Rodrigo con voz pastosa. Silencio. Valeria encendió la luz de la sala y entonces lo vieron. La sala estaba diferente. No vacía, pero sí despojada. Faltaba el tapete persa que mi madre compró en Tehuantepec hace 50 años, el que traje conmigo de Coyoacán como un pedazo de mi historia. Faltaban los cojines bordados del sillón, los que tejí con mis propias manos durante los insomnios de viuda. Faltaban los cuadros de las paredes, mis paisajes de Oaxaca, regalos de Ernesto en cada aniversario. ¿Qué? Frunció el ceño Valeria, confundida. Tu mamá movió cosas. Rodrigo caminó hacia la cocina, encendió la luz y el vacío se hizo más evidente. Mi cafetera italiana, esa que usaba cada mañana para preparar su café con canela, había desaparecido. Las tazas de cerámica que coleccioné durante décadas, mis platos favoritos, incluso el delantal que siempre colgaba del gancho junto al refrigerador, todo se había esfumado. «Mamá», llamó más fuerte esta vez, su voz ya sin la seguridad de antes. «¿Dónde estás?» Subieron las escaleras. Emiliano me contó que ahí fue cuando el alcohol comenzó a evaporarse de sus venas, reemplazado por una inquietud creciente. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta. Rodrigo la empujó con suavidad. Encendió la luz. La cama estaba perfectamente tendida, como yo siempre la dejaba, pero vacía. El closet, abierto de par en par, mostraba estantes desnudos, ganchos solitarios donde antes colgaba mi ropa. El buró, sin mis libros, sin mis lentes de lectura, sin el rosario de plata que Ernesto me regaló en Taxco. Era como si yo nunca hubiera existido en ese espacio. «¿Qué demonios?», murmuró Valeria, su tono de confusión dando paso a la irritación. Rodrigo corrió al baño. «Mi cepillo de dientes no estaba», me dijo Emiliano. «Ni su crema, ni su peine, ni su perfume barato de rosas. Todo se había ido». Regresó al cuarto y fue entonces cuando lo vio, sobre su almohada, una carta doblada con su nombre escrito en mi letra. La agarró con manos temblorosas y la desdobló. Valeria leyó por encima de su hombro. Emiliano me contó que el rostro de su padre cambió por completo, de la confusión al horror, del horror a la devastación absoluta. «¿Qué dice?», preguntó Valeria, impaciente. Rodrigo no respondió. Sus ojos habían captado algo más en su buró, un sobremanila amarillento, bien visible. Lo abrió con dedos torpes y sacó las escrituras de la casa. Leyó el nombre escrito ahí en letras de notario, claro y definitivo, propietaria, Beatriz Socorro Mendoza, viuda de Torres. «No», susurró. «No, no, no. ¿Qué pasa?» Valeria le arrebató los papeles. Sus ojos recorrieron el documento una vez, 2 veces. Y entonces palideció hasta los labios. Esto no puede ser real». «La casa está a su nombre», dijo Rodrigo con una voz hueca, como si le hubieran arrancado el alma. «Toda la casa. Siempre estuvo a su nombre». Valeria se tambaleó, agarrándose del buró para no caer. «Pero, tú pagaste el enganche. Tú me dijiste que ella pagó el enganche». «Ella vendió su casa de Coyoacán», respondió Rodrigo, su voz quebrándose. 680,000 pesos. Yo no tenía nada. Todo salió de ella. Valeria tomó la nota adhesiva amarilla que yo había pegado a las escrituras. 1,368,000 pesos exactos. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Me estás diciendo que tu mamá invirtió más de 1 millón de pesos en esta casa y nunca hicimos el traspaso?» «Dios mío, Rodrigo. Nunca transferimos la propiedad».
El silencio que siguió fue ensordecedor, más fuerte que cualquier grito. Emiliano, que se había despertado con los gritos de sus padres, bajó las escaleras frotándose los ojos y los encontró en la sala. Su mamá caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, repitiendo «Esto no puede estar pasando. 3 años vivimos aquí. 3 años. Esta es mi casa». Su papá estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, murmurando «Es su casa. Legalmente, siempre fue su casa». «Entonces, ¿le exiges que te la dé? Es tu madre». Valeria gritaba, desesperada. «Tiene obligación». Rodrigo levantó la vista, sus ojos rojos de dolor y culpa. La obligación que teníamos nosotros era tratarla con respeto, de no excluirla de la cena de esta noche. Valeria se quedó muda. «La dejamos sola», continuó Rodrigo, su voz quebrándose. «En su propia casa, la dejamos comiendo sobras mientras nosotros gastamos 3,000 pesos en vino». «Rodrigo, le mandaste ese mensaje, ese maldito mensaje sobre calentar las sobras del refrigerador». Valeria abrió la boca, la cerró, y palideció aún más. «Yo no, fue con mala intención. Solo era, ¿qué? Una broma. Humillarla era gracioso para ti». Por primera vez en 3 años, mi hijo defendió mi honor. Pero era demasiado tarde. Emiliano lloraba en las escaleras, escuchando todo. Sofía se despertó y empezó a llamar a gritos. «Quiero a mi abuelita. ¿Dónde está abuelita?» Rodrigo marcó mi número 1 vez, 2, 5, 10 veces. Yo había silenciado su contacto. Mandó mensajes desesperados. «Mamá, por favor, contesta. Lo siento mucho. No sabía. Mamá, ¿podemos arreglar esto? Por favor». Ninguno recibió respuesta, porque en ese momento yo estaba en casa de Lupita, envuelta en una cobija que olía a suavizante, tomando té de manzanilla y durmiendo el sueño más profundo y tranquilo que había tenido en 3 años. Valeria, en un último intento de controlar la situación, sugirió: «Llamemos a un abogado mañana. Seguro podemos impugnar esas escrituras. Llevamos 3 años viviendo aquí. Eso nos da derechos, posesión de buena fe o algo así». Rodrigo la miró con una mezcla de asco y desilusión. «Todavía no entiendes. Ella tiene todo documentado, cada peso, cada recibo. Y peor aún, se pasó las manos por la cara. La tratamos como basura. Yo dejé que la trataras como basura». Se levantó y caminó hacia el cuarto de los niños. Emiliano me contó que su papá lo abrazó esa noche y lloró como no lo veía llorar desde que murió el abuelo Ernesto. «Lo arruiné todo», le dijo a su hijo de 9 años. «Perdí a la abuela por ser un estúpido». Esa noche, ninguno de ellos durmió en la casa que pensaban que era suya, la casa que siempre fue mía. Mientras ellos recorrían los cuartos vacíos de mis cosas, tratando de entender cómo todo se derrumbó en una sola noche, yo dormía en paz. Porque a veces el silencio es el grito más poderoso, y a veces desaparecer es la única forma de que finalmente te vean. Y esa fue solo la primera lección. La verdadera batalla, la que se libra en los tribunales y en los corazones rotos, apenas estaba por comenzar. Pero antes de que llegara el lunes y la cita con el notario, había un paso más que debía dar. Un paso que no era para ellos, sino para todas las mujeres que, como yo, habían sido hechas invisibles en sus propias familias. Porque mi historia no podía quedarse en las 4 paredes de esa casa fría de satélite. Necesitaba volar, necesitaba resonar, necesitaba convertirse en un faro para otras almas perdidas. Y así, a las 7 de la mañana, con la luz del sol entrando por la ventana de Lupita y el aroma a café recién hecho en el aire, hice algo que nunca había hecho antes. Abrí Facebook y escribí mi verdad. Desperté a las 7 de la mañana en casa de Lupita. La luz natural entraba por la ventana, los pájaros cantaban afuera, y el olor a café recién hecho subía desde la cocina. Hacía 3 años que no despertaba sin un nudo en el estómago. Me estiré en la cama. Nadie me esperaba abajo para exigirme el desayuno. Nadie revisaría si había limpiado bien el baño. Nadie me daría órdenes disfrazadas de sugerencias. Era libre. Mi teléfono tenía 32 notificaciones, 23 llamadas perdidas de Rodrigo, 15 mensajes de WhatsApp, 4 de Valeria y 2 de números desconocidos que probablemente eran familiares metiches que ya se habían enterado del escándalo. No abrí ninguno.
En cambio, abrí Facebook, esa red social que casi nunca usaba, llena de contactos viejos, amigas del club de lectura, vecinas de Coyoacán, primas lejanas, compañeras de la secundaria. 437 amigos que apenas veían mis publicaciones porque nunca publicaba nada. Hasta hoy. Escribí con dedos temblorosos. Después de 3 años cuidando una familia que me hizo invisible, aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Le di publicar y cerré la aplicación. Bajé a desayunar. Lupita me esperaba con chilaquiles verdes, frijoles refritos y café de olla con canela, mi desayuno favorito. ¿Cómo dormiste?, preguntó, sirviéndome jugo de naranja. Como hace años que no dormía, respondí. ¿Y ahora qué sigue? Ahora, dije cortando un pedazo de chilaquil, viene la parte legal. A las 8 en punto estaba en la oficina de Mariana. Mi sobrina me recibió con un abrazo fuerte y una taza de café. Tía, eres una leyenda. Ayer en la noche no dormí pensando en tu caso. ¿Trajiste todo? Saqué de mi bolsa el sobremanila con las escrituras, la libreta con los recibos, la memoria USB con las grabaciones y las fotografías del teléfono viejo. Mariana extendió todo sobre su escritorio como una detective armando un caso. Esto es, tía. Esto es perfecto. Tienes documentación impecable. Revisaba cada papel con ojos brillantes. Escrituras a mi nombre, comprobantes de pago, transferencias bancarias, hasta grabaciones. Conectó la USB a su computadora y escuchó algunos fragmentos. Su expresión cambió de profesional a indignada. Como tener una sirvienta gratis. Cuando se muera la vieja, ya cumplió su función. Mariana apretó los puños. Tía, con esto podemos hacer lo que tú quieras. Desalojo inmediato, cobro de rentas atrasadas, compensación por daños morales. Dime qué necesitas y lo hacemos. Necesito, dije despacio, que entiendan lo que perdieron, que sientan lo que yo sentí y que aprendan que el amor no es gratis cuando lo confundes con servidumbre. Mariana asintió. Entonces vamos a darles una lección que no olvidarán. Pasamos 3 horas armando la estrategia, cartas de abogados, citatorios, avalúos de la propiedad, cálculos de rentas atrasadas. A las 11:47 de la mañana, Mariana envió el primer documento oficial, un citatorio legal que requería la presencia de Rodrigo y Valeria en la oficina del notario Héctor Salinas Bravo el lunes, 18 de marzo a las 10 de la mañana para resolver asuntos de propiedad y ocupación. La asistencia era obligatoria. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar. Finalmente, a las 12 del día, revisé los mensajes de Rodrigo. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto es un malentendido. No sabía que la casa estaba a tu nombre. Los niños preguntan por ti. Emiliano está llorando. Sofía no entiende qué pasó. Mamá, eres mi mamá. No podemos terminar así. De Valeria, suegra, creo que todo esto se está saliendo de proporción. Si le molestó el mensaje de anoche, le pido disculpas. Fue un malentendido. Rodrigo está muy mal. Los niños también. Por favor, reconsidere. No podemos hablar como adultos civilizados. Noté el cambio de tono, de suegra mandona a suegra suplicante. Pero no respondí. En cambio, abrí Facebook. Mi publicación tenía 243 reacciones y 189 comentarios. Empecé a leer. Beatriz, no sabía que estabas pasando por esto. Siempre te vi como una mujer tan fuerte. Me alegra que hayas recuperado tu voz. Amiga, llevo 2 años viviendo con mi hijo y su esposa. Me identifico tanto con esto que me hiciste llorar. Gracias por compartir. Mi mamá pasó por algo similar. Terminó en el hospital por estrés. Ojalá hubiera tenido tu valor. Esto me llegó al alma. Todas las mujeres mayores merecemos respeto, no migajas. Mi pequeña publicación se había convertido en un refugio para voces silenciadas. A las 3 de la tarde, mi hermana llamó. Beatriz, ¿qué está pasando? Rodrigo me marcó llorando. Dice que te fuiste de la casa. Me fui de mi casa, corregí, donde vivía como empleada doméstica. Pero es tu hijo, es familia. La familia no humilla. La familia no te hace sentir invisible.
La familia no te manda mensajes burlones sobre calentar sobras mientras ellos celebran sin ti. Silencio del otro lado. Le conté todo, cada detalle de los últimos 3 años. Cuando terminé, mi hermana estaba llorando. Perdóname, dijo. Yo pensé que estabas bien ahí. Todos pensaron eso porque yo sonreía y no me quejaba. Pero sonreír no significa estar feliz. A las 7 de la noche, el teléfono de Lupita sonó. Era la vecina de al lado de mi antigua casa en Satélite. Doña Betty, solo quería decirle que todos en el fraccionamiento sabemos lo que pasó y tiene toda la razón. Yo la veía todos los días sacando la basura, lavando el coche de ellos, comprando el súper, y ellos ni las gracias le daban. ¿Cómo se enteraron? Valeria salió esta tarde a comprar algo a la tienda. Iba con los ojos hinchados de llorar. Y cuando doña Carmela le preguntó qué pasaba, ella explotó. Le echó la culpa a usted de todo, que era una malagradecida, que los dejó en la calle, que estaba siendo egoísta. Sentí que la sangre me hervía. ¿Y qué dijeron las vecinas? La señora se rió. Doña Carmela le dijo que usted era la dueña de la casa y que tenía todo el derecho de irse cuando quisiera. Que ella también hubiera hecho lo mismo, y las demás señoras le dijeron cosas peores. Valeria regresó corriendo a la casa. Por primera vez en 3 años, las vecinas que veían mi sufrimiento en silencio alzaron la voz. Esa noche, antes de dormir, volví a revisar Facebook. Mi publicación tenía 420 reacciones, 352 comentarios y algo más. 23 mujeres me habían enviado mensajes privados contándome sus historias. Historias de suegras maltratadas, de madres olvidadas, de abuelas explotadas. Beatriz, gracias por hablar. Me diste el valor de irme de la casa de mi hija. Mañana busco un departamento. Llevo 5 años cuidando a mis nietos gratis mientras mi nuera sale a divertirse. Después de leer tu historia, mañana le diré que no puedes seguir abusando de mí. Mi historia, mi dolor, mi silencio roto, estaba dando fuerza a otras mujeres para recuperar su voz. Y eso, más que cualquier casa o escritura o dinero, me llenó el corazón. Porque resulta que mi venganza no era solo personal, era colectiva. Rodrigo me escribió a las 11 de la noche. Mamá, recibimos el citatorio del abogado. Por favor, no hagas esto. Somos familia. Por primera vez en 48 horas, respondí. Familia es lo que construyes con respeto, hijo, no con sangre y obligaciones. Nos vemos el lunes en el notario. Y apagué el teléfono, porque la tormenta apenas comenzaba. Y yo, por primera vez en años, era el rayo. El domingo después de mi partida fue el día más largo de mi vida, no por lo que hice, sino por lo que no hice. No respondí a las llamadas, no abrí los mensajes, no me justifiqué. Me quedé en casa de Lupita, envuelta en el silencio sagrado de quien finalmente ha recuperado su paz. Pero a las 9 de la mañana, el timbre sonó con insistencia. Era Rodrigo. Se veía devastado, ojeras profundas, barba sin afeitar, la misma camisa arrugada del viernes. Mamá, susurró con la voz quebrada al verme. Por favor, necesito hablar contigo. Lupita, mi guardiana fiel, se hizo a un lado solo cuando asentí. Nos sentamos en su pequeña sala, con ella cerca, como un ángel protector. Rodrigo no sabía por dónde empezar. Se pasaba las manos por el cabello, tembloroso, perdido. Finalmente, habló. No sabía que la casa estaba a tu nombre. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Esa pregunta, esa maldita pregunta. Te lo recordé, hijo, respondí con calma helada. Los primeros meses, cada 2 semanas. Rodrigo, hay que ir al notario a hacer el traspaso. ¿Te acuerdas de tu respuesta? Bajó la mirada. Después, mamá. Ahorita no. No hay prisa, total eres familia. Exacto, dije. Y yo dejé de preguntar porque una parte de mí, la parte que sobrevivió 42 años de matrimonio, supo que necesitaba esa protección. Protección de ti, de tu esposa, de convertirme en lo que me convertí, una empleada doméstica en mi propia casa. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. Nunca quise que te sintieras así. Pero me sentí así cada día durante 3 años, repliqué. Valeria, ella a veces es dura, pero no es mala persona. ¿Sabes cuánto invertí en esa casa? Interrumpí. Tragó saliva.
Las escrituras dicen 1,368,000 pesos. Exacto, ¿sabes de dónde salió ese dinero? Su silencio fue mi respuesta. De la venta de la casa de Coyoacán. De los recuerdos de 42 años con tu padre. Vendí el último pedazo de Ernesto que me quedaba, y lo hice por ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Y sabes cuánto pagabas de mensualidad? 4,800 pesos. ¿Y la hipoteca real? No, no lo sé. 14,000 pesos. Yo ponía los otros 9,200 cada mes de mi pensión de 16,000. Me quedaban 6,800 para todo, medicinas, ropa, transporte. Mientras Valeria gastaba 3,000 en una botella de vino. Palideció. No sabía, no preguntaste. Asumiste que sonreír era suficiente. Me levanté y saqué mi libreta de pasta dura. La puse sobre la mesa. Ábrela. Con manos temblorosas, hojeó página tras página de recibos, refrigerador, lavadora, sala, remodelación del baño, pantalla. Su cara perdió todo color. Dios mío, y eso sin contar el trabajo, cocinar, limpiar, cuidar a tus hijos. A tarifa de empleada, son otros 400,000 pesos. Cerró la libreta, temblando. No tengo ese dinero, mamá. Ni siquiera la mitad. Lo sé. Entonces, ¿qué quieres? ¿La casa? ¿Sacarnos a la calle? Respiré hondo. Quiero que entiendas lo que perdiste. No fue una casa, fue a tu madre. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Si me dolía la espalda? ¿Si extrañaba a tu padre? ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste sin que fuera de paso? El silencio fue su única respuesta. Me convertí en un servicio, Rodrigo. Y tú dejaste que pasara. Entonces saqué la memoria USB. ¿Qué es eso? La verdad. 17 grabaciones. Valeria hablando de mí cuando cree que no escucho. Planeando cómo deshacerse de mí. Burlándose con sus amigas. Su rostro se descompuso. Escúchala toda. Y después decide, ¿vendrás al notario con tu esposa o solo tú? Se fue con la USB y la libreta, tambaleándose. Esa tarde, Emiliano vino solo. Se lanzó a mis brazos llorando. Abuela, te extraño. Lo abracé fuerte. Yo también, mi amor. Pero a veces, cuando alguien te trata mal, debes alejarte para recordarles que eres importante. Vas a regresar. Me miró con sus ojos inocentes. No sé, Emiliano. Pero lo que sí sé es que te amo y que nada de esto es tu culpa. Cuando Rodrigo lo recogió, su cara era de pura devastación. ¿La escuchaste? Asintió sin palabras. Entonces, nos vemos mañana. El lunes a las 9:30, llegué a la oficina del notario Héctor Salinas. Mariana, mi sobrina abogada, me acompañaba impecable en su traje negro. Don Héctor nos recibió con una mezcla de tristeza y respeto. A las 9:52, la puerta se abrió. Rodrigo entró como un alma en pena. Detrás de él, Valeria. Pero no era la Valeria arrogante de siempre. Traía un vestido azul conservador, zapatos bajos, el cabello en una cola simple. Parecía una niña regañada. Buenos días, dijo Rodrigo con voz ronca. Buenos días, respondí. Se sentaron. Don Héctor comenzó. Estamos aquí para resolver la situación de propiedad. Doña Beatriz es la propietaria legal. Ya lo sabemos, interrumpió Valeria, tensa. Mariana levantó una ceja. Saben que mi cliente invirtió 1,368,000 pesos, que han vivido sin contrato durante 3 años, que tiene derecho a desalojarlos, cobrar rentas y demandar por daños morales. Valeria apretó los puños. Sí, lo sabemos todo. El silencio era denso. Rodrigo carraspeó. Mamá, escuché las grabaciones. Todas. Cada una me destruyó. Valeria cerró los ojos. Rodrigo, no. La cortó con una dureza inédita. No vas a minimizar esto. Escuché cómo le decías a tu hermana. En cuanto la vieja se enferme, la mandamos a un asilo barato y nos quedamos con la casa. Tampoco lo decías en serio.
El rostro de Valeria se desmoronó. Mariana, oliendo sangre, sacó su laptop. ¿Quieren escucharlas aquí? Tengo copias certificadas. No. Valeria se levantó, temblando. Por favor, no es necesario. Haré lo que sea. Siéntate, ordenó Rodrigo. Ella se derrumbó en la silla. Don Héctor, con voz grave, intervino. Señora Valeria, conozco a doña Beatriz desde hace 30 años. Es una mujer de honor. Usted la trató como basura. Valeria hundió la cara entre las manos. Lo sé, y lo siento. Lo siento tanto. ¿Lo sientes? Pregunté, fría. ¿Sientes haberme humillado, o sentirte descubierta? Levantó la vista, con el rímel corrido. Siento ambas. Siento haber sido cruel, y siento haberme convertido en el monstruo que más odiaba. Su confesión me sorprendió. Creí que al ser exitosa, al tener una casa bonita, al mandar, dejaría atrás la pobreza de mi infancia. Pero me volví como las patronas que maltrataban a mi madre. Y lo hice contigo, la mujer que nos dio un hogar. Rodrigo la miraba con dolor. ¿Por qué? Por miedo, admitió entre sollozos. Miedo de que los niños te quisieran más. Miedo de parecer la nuera inútil. Te traté mal para sentirme superior. Don Héctor tomó las riendas. Doña Beatriz tiene 3 opciones legales. Mariana desplegó los documentos. Opción 1, desalojo inmediato. 30 días para desocupar. Valeria palideció. Opción 2, compra total. Pagan 1,368,000 pesos en 90 días. Rodrigo negó. No tenemos ese dinero. Opción 3, dijo Mariana, mirándome. Era mi idea. División de propiedad, 60% para doña Beatriz, 40% para ustedes. Registrado ante notario. Valeria frunció el ceño. 60-40. ¿Qué significa? Que la casa seguirá siendo más mía que suya, expliqué. Pero ustedes tendrán algo. No se quedarán en la calle. ¿Y tú? Preguntó Rodrigo. No regreso. Me quedo donde estoy. Pero mi 60% tiene condiciones. Mariana continuó. Doña Beatriz rentará su porcentaje a una familia que ella seleccione. Inquilinos que vivirán con ustedes, compartirán espacios y pagarán 8,500 pesos mensuales directamente a ella. Valeria abrió los ojos como platos. Vivir con extraños. Quiero que aprendas cómo se siente compartir tu espacio con alguien que no elegiste, dije. ¿Cómo se siente la incomodidad que yo viví? Rodrigo entendió al instante. ¿Cómo tú te sentiste con nosotros? Asentí. Y la otra condición, terapia familiar. Rodrigo y yo, una vez por semana durante 6 meses. Yo pago las primeras 10 sesiones. Mi hijo tenía lágrimas en los ojos. ¿Harías eso, después de todo? Eres mi hijo, dije, con la voz temblorosa. Cometiste errores terribles, pero no me rendiré contigo sin intentarlo. Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a mí. Perdóname, mamá. Por favor. Lo abracé y lloramos juntos. Valeria, desde su silla, preguntó con voz pequeña. ¿Y yo? ¿Hay algo que pueda hacer? La miré fijamente. Puedes empezar tratando bien a los inquilinos que voy a poner en tu casa. Puedes empezar a valorar lo que tienes. Asintió, limpiándose las lágrimas. Lo haré. Te lo prometo. Don Héctor preparó los documentos. División de propiedad 60-40. Contrato de arrendamiento. Cláusulas de protección. Todo legal, todo sellado. Cuando salimos de esa oficina, yo era libre. Y ellos tenían una lección que duraría años. Porque a veces la justicia no es destruir, es hacer que vivas con las consecuencias de tus actos cada maldito día. El lunes 18 de marzo a las 9:30 de la mañana, el aire en la oficina del notario Héctor Salinas Bravo estaba cargado de tensión. Yo entré con Mariana a mi lado, impecable en su traje negro, portafolio en mano, mirada de acero. Don Héctor nos recibió con un abrazo paternal y una taza de café humeante. Doña Betty, me dijo en voz baja, nunca imaginé que llegaríamos a esto. Yo tampoco, compadre, respondí, pero aquí estamos.
Nos sentamos en su oficina de techos altos y olor a madera antigua. El reloj de pared marcaba las 9:47. A las 9:52, la puerta se abrió. Rodrigo entró primero. No era el hombre triunfante de la cena del viernes. Era un hombre quebrado, ojeras profundas, traje arrugado, mirada perdida. Detrás de él, Valeria. Pero no la Valeria arrogante del vestido rojo. Esta Valeria llevaba un vestido azul conservador, zapatos bajos, el cabello recogido sin maquillaje. Parecía una niña regañada, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Buenos días», dijo Rodrigo con voz ronca. «Buenos días», respondí, sin sonreír. Se sentaron frente a nosotros, en el otro lado de la mesa de caoba. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Don Héctor se acomodó los lentes y comenzó con voz grave. «Estamos aquí para resolver la situación legal de la propiedad ubicada en Circuito Juristas 847. Doña Beatriz es la propietaria legal». «Ya lo sabemos», interrumpió Valeria, tensa. Mariana levantó una ceja con frialdad. «Saben que mi cliente invirtió 1,368,000 pesos en esa casa, que han vivido sin contrato durante 3 años, que tiene derecho a desalojarlos, cobrar rentas atrasadas y demandar por daños morales». Valeria apretó los puños. «Sí, lo sabemos todo». Rodrigo carraspeó, evitando mi mirada. «Mamá, escuché las grabaciones. Todas». Su voz se quebró. Cada una me destrozó el alma. Valeria cerró los ojos. «Rodrigo, no». La cortó con una dureza inédita. «No vas a minimizar esto. Escuché cómo le decías a tu hermana. En cuanto la vieja se enferme, la mandamos a un asilo barato y nos quedamos con la casa. ¿Tampoco lo decías en serio?» El rostro de Valeria se desmoronó. Mariana, oliendo sangre, sacó su laptop. «¿Quieren escucharlas aquí? Tengo copias certificadas». «No». Valeria se levantó, temblando. «Por favor, no es necesario. Haré lo que sea». «Siéntate», ordenó Rodrigo. Ella se derrumbó en la silla. Don Héctor intervino con autoridad. «Señora Valeria, conozco a doña Beatriz desde hace 30 años. Es una mujer de honor. Usted la trató como basura». Valeria hundió la cara entre las manos. «Lo sé, y lo siento. Lo siento tanto». «¿Lo sientes?», pregunté, fría. «¿Sientes haberme humillado, o sentirte descubierta?» Levantó la vista, con el rímel corrido. «Siento ambas. Siento haber sido cruel, y siento haberme convertido en el monstruo que más odiaba». Su confesión me sorprendió. Creí que al ser exitosa, al tener una casa bonita, al mandar, dejaría atrás la pobreza de mi infancia. Pero me volví como las patronas que maltrataban a mi madre. Y lo hice contigo, la mujer que nos dio un hogar. Rodrigo la miraba con dolor. «¿Por qué?» «Por miedo», admitió entre sollozos. «Miedo de que los niños te quisieran más. Miedo de parecer la nuera inútil. Te traté mal para sentirme superior». Don Héctor tomó las riendas. «Doña Beatriz tiene 3 opciones legales». Mariana desplegó los documentos. Opción 1, desalojo inmediato. 30 días para desocupar. Valeria palideció. Opción 2, compra total. Pagan 1,368,000 pesos en 90 días. Rodrigo negó. «No tenemos ese dinero». Opción 3, dijo Mariana, mirándome. Era mi idea. División de propiedad, 60% para doña Beatriz, 40% para ustedes. Registrado ante notario. Valeria frunció el ceño. 60-40, ¿qué significa? Que la casa seguirá siendo más mía que suya, expliqué. Pero ustedes tendrán algo. No se quedarán en la calle. ¿Y tú?, preguntó Rodrigo. No regreso. Me quedo donde estoy. Pero mi 60% tiene condiciones. Mariana continuó. Doña Beatriz rentará su porcentaje a una familia que ella seleccione. Inquilinos que vivirán con ustedes, compartirán espacios y pagarán 8,500 pesos mensuales directamente a ella. Valeria abrió los ojos como platos. Vivir con extraños.
Quiero que aprendas cómo se siente compartir tu espacio con alguien que no elegiste, dije. ¿Cómo se siente la incomodidad que yo viví? Rodrigo entendió al instante. ¿Cómo tú te sentiste con nosotros? Asentí. Y la otra condición, terapia familiar. Rodrigo y yo, una vez por semana durante 6 meses. Yo pago las primeras 10 sesiones. Mi hijo tenía lágrimas en los ojos. ¿Harías eso, después de todo? Eres mi hijo, dije, con la voz temblorosa. Cometiste errores terribles, pero no me rendiré contigo sin intentarlo. Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a mí. Perdóname, mamá. Por favor. Lo abracé y lloramos juntos. Valeria, desde su silla, preguntó con voz pequeña. ¿Y yo? ¿Hay algo que pueda hacer? La miré fijamente. Puedes empezar tratando bien a los inquilinos que voy a poner en tu casa. Puedes empezar a valorar lo que tienes. Asintió, limpiándose las lágrimas. Lo haré. Te lo prometo. Don Héctor preparó los documentos. División de propiedad 60-40. Contrato de arrendamiento. Cláusulas de protección. Todo legal, todo sellado. Cuando salimos de esa oficina, yo era libre. Y ellos tenían una lección que duraría años. Porque a veces la justicia no es destruir, es hacer que vivas con las consecuencias de tus actos cada maldito día. 2 semanas después, estaba en un café de Coyoacán con Teresa Campos, una maestra viuda de 52 años con 2 hijos, Miguel de 14 y Andrea de 11. Había perdido a su esposo en un accidente y necesitaba un hogar. Señora Beatriz, me dijo con ojos esperanzados, ¿está segura de que quiere rentarnos parte de su casa? Con 2 adolescentes hacemos bastante ruido. Estoy completamente segura, respondí. Y llámame Beatriz. Le expliqué toda la situación, la división de la casa, la convivencia forzada, la lección para mi familia. Teresa sonrió. ¿Suena justo? ¿Cuándo podemos mudarnos? Una semana después, el camión de mudanzas llegó a Circuito Juristas 847. Yo fui a supervisar. Valeria abrió la puerta. Al verme, su rostro pasó por 10 emociones, pero se obligó a sonreír. Suegra, adelante. Beatriz, corregí. Llámame Beatriz. Beatriz, repitió, tragando saliva. Detrás de mí venían Teresa y sus hijos. Los niños miraban la casa con asombro. —¡Es enorme! —murmuró Andrea. Rodrigo apareció desde la cocina. Mamá me saludó. Luego miró a Teresa. —Usted debe ser la señora Campos. Teresa, está bien —dijo ella, extendiendo la mano. Gracias por recibirnos. No teníamos opción —murmuró Valeria tan bajo que casi no se escuchó. Casi. La miré fijamente. Ella bajó la vista. Lo siento. Fue un comentario innecesario. Bienvenidos. Les mostré las habitaciones. Una recámara grande para Teresa, una más pequeña para Miguel. Andrea compartiría con Sofía, una decisión de las propias niñas. Siempre quise una hermana, había dicho Sofía. La cocina, sala y comedor serían espacios compartidos. Esa primera noche, Teresa preparó la cena, enchiladas verdes con pollo. El olor llenó la casa. Valeria bajó las escaleras con cara de confusión. ¿Qué es ese olor? Cena, dijo Teresa alegremente. Hice de más por si gustan acompañarnos. Vi la cara de Valeria, ese gesto de «esta es mi cocina», pero se mordió la lengua. Gracias, dijo con esfuerzo. Suena delicioso. Cenaron todos juntos. Emiliano y Miguel conectaron hablando de videojuegos. Sofía y Andrea se volvieron inseparables en minutos. Los niños no tienen los prejuicios de los adultos, pero Valeria picaba su comida en silencio, incómoda en su propia mesa. Y yo, sentada en casa de Lupita, a 3 kilómetros de distancia, imaginaba la escena con una sonrisa. Las semanas pasaron. Rodrigo y yo empezamos terapia. El primer día fue devastador. Dejé que se perdiera, me dijo él. Dejé que nuestro vínculo se rompiera porque era más fácil mantener la paz con Valeria que defenderte. Y yo dejé que pasara, admití, porque tenía miedo de quedarme sola. La terapeuta nos miró con compasión. El miedo hace que permitamos cosas intolerables.
Pero ustedes todavía tienen oportunidad de reconstruir. Y lentamente, sesión tras sesión, empezamos a hacerlo. Rodrigo comenzó a llamarme para preguntarme cómo estaba, qué había comido, si había dormido bien, cosas simples que no había hecho en 3 años. Un día llegó a casa de Lupita con flores. Solo porque sí, dijo. Porque eres mi mamá y te quiero. Lloré abrazando esas flores toda la tarde. Mientras tanto, en la casa de satélite, la convivencia creaba situaciones reveladoras. Teresa me contaba todo en nuestras llamadas semanales. Ayer Valeria se molestó porque Miguel usó demasiada agua caliente. Le recordé educadamente que pagamos nuestra renta puntual y tenemos derecho al agua caliente. Se puso roja, pero no dijo nada más. También había momentos hermosos. Andrea tenía problemas con matemáticas. Valeria, que era ingeniera, la ayudó sin que nadie se lo pidiera. Gracias, señora Valeria, dijo Andrea con una sonrisa. Y Valeria, me contó Teresa, se puso a llorar después porque por primera vez en meses alguien le agradeció algo sinceramente. Un domingo, un mes después de la mudanza, Rodrigo me invitó a comer. En la casa dijo: Teresa está haciendo mole. Dice que es tu favorito. Dudé. Mamá, por favor. Los niños te extrañan y yo necesito que veas que estoy intentando. Fui. Entré a esa casa con el corazón latiendo fuerte. Todo se veía igual, pero diferente. Había dibujos de Andrea en el refrigerador, una bicicleta de Miguel en el porche, voces, risas, vida. Abuela, gritó Sofía, corriendo a abrazarme. ¿Viniste? Emiliano me abrazó también. Te extrañé, Abu. Teresa me recibió con un abrazo. Pasa, Beatriz. Tu casa, tu mesa. Valeria estaba en la cocina. Me vio y se limpió las manos en el delantal nerviosamente. Beatriz dijo: Gracias por venir. Gracias por invitarme. Nos miramos. 2 mujeres que habían estado en guerra, 2 mujeres que todavía no eran amigas, pero que estaban aprendiendo a coexistir. El mole huele delicioso, dije. Teresa me enseñó su receta, admitió Valeria. Es mejor que el mío. Era la primera vez que la escuchaba admitir que alguien hacía algo mejor que ella. Nos sentamos todos a comer. 11 personas alrededor de una mesa. Miguel contó un chiste. Andrea cantó una canción. Emiliano presumió sus calificaciones. Sofía mostró un dibujo que hizo de su nueva familia grande. En el dibujo estábamos todos. Teresa, sus hijos, Rodrigo, Valeria, los niños y yo en el centro con una corona dibujada en la cabeza. Eres la reina, abuela, explicó Sofía, porque tú hiciste que todos estuviéramos juntos. Me quebré. Lloré frente a todos. Rodrigo me agarró la mano. Gracias, mamá, por no rendirte con nosotros. Gracias a ti, susurré, por finalmente volver a verme. Después de la comida, Valeria me pidió hablar a solas. Salimos al pequeño jardín trasero, el mismo donde yo solía tender la ropa. Beatriz, comenzó con voz temblorosa, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te hice daño de formas imperdonables, pero quiero que sepas que estoy en terapia individual, trabajando mis inseguridades, mi necesidad de control, todo. Me da gusto, dije sinceramente. Teresa me está enseñando mucho, continuó, sobre humildad, sobre gratitud. Ella perdió a su esposo, perdió su casa y aún así sonríe todos los días. Yo tenía todo y no dejaba de quejarme. Se limpió una lágrima. No te pido que me perdones. Solo te pido que me dejes intentar ser mejor, que veas que estoy tratando. La miré, esta mujer que me había hecho invisible, que planeó deshacerse de mí, que me humilló durante 3 años, pero también vi a una mujer rota tratando de rearmarse. El perdón, le dije, no se pide, se gana con acciones, con tiempo, con cambio real. Lo sé, respondió, y yo estoy dispuesta a ver si puedes lograrlo. Su rostro se iluminó con esperanza. 6 meses después, en octubre, las cosas habían cambiado drásticamente. Rodrigo y yo teníamos una relación reconstruida. Valeria había mejorado mucho. Seguía siendo orgullosa, pero había aprendido a contenerse, a agradecer, a compartir. Un día me llamó: Beatriz, ¿podríamos tomar un café? Solo nosotras 2.
Acepté curiosa. Nos encontramos en un Starbucks neutral. Quiero ofrecerte algo, dijo Valeria sacando papeles de su bolsa. He estado ahorrando y hablé con el banco. Puedo conseguir un préstamo. Deslizó los papeles hacia mí. Quiero comprarte tu 60% de la casa en 5 años, con pagos mensuales de 23,000 pesos. Está todo calculado aquí con intereses justos. Me quedé en silencio leyendo. ¿Por qué? Pregunté. Porque es lo correcto, dijo simplemente. Es tu casa, tu inversión, tu sacrificio y nosotros hemos estado viviendo de tu generosidad demasiado tiempo. Pensé que querías quedarte con la casa gratis, dije con una sonrisa irónica. La Valeria de hace un año lo quería, admitió. La Valeria de hoy quiere ganarse las cosas, quiere pagar lo que debe, quiere dormir sin culpa. Miré los números. Era una oferta justa, muy justa. Y Teresa y sus hijos les ofrecimos quedarse como nuestros inquilinos oficiales. Si tú aceptas vender con un contrato real, renta justa. Ellos aceptaron. Sonreí. Está bien. Acepto. Valeria exhaló aliviada. Gracias por darme esta oportunidad, por no destruirnos cuando pudiste hacerlo. No gano nada destruyéndote, Valeria. Gano viendo a mi familia sanar. Hoy, 1 año y 3 meses después de aquella noche donde me fui con mi maleta, estoy sentada en mi pequeño departamento rentado en el centro de Coyoacán. Tengo 69 años. Doy clases de tejido los martes y jueves en el centro comunitario. Voy a terapia 1 vez al mes para mí misma. Salgo a caminar con Lupita todas las mañanas. Rodrigo viene a visitarme cada domingo. A veces trae a los niños. A veces viene solo y cocinamos juntos como cuando era niño. Valeria me manda mensajes de vez en cuando, fotos de los niños, recetas que probó, pequeños gestos que muestran que está intentando. Teresa y yo somos amigas cercanas. Sus hijos me dicen tía Betty y los 8,500 pesos de renta que recibo cada mes, más los 23,000 del plan de pagos de Valeria, me permiten vivir con dignidad, con independencia, con paz. Recuperé a mi familia, no del todo. Algunas heridas dejaron cicatrices permanentes, pero recuperé algo más importante. Me recuperé a mí misma. Recuperé mi nombre, mi voz, mi derecho a ser tratada con respeto y aprendí que a veces el amor más importante no es el que das, es el que te das a ti misma. El lunes, 18 de marzo a las 9:30 de la mañana, el aire en la oficina del notario Héctor Salinas Bravo estaba cargado de tensión. Yo entré con Mariana a mi lado, impecable en su traje negro, portafolio en mano, mirada de acero. Don Héctor nos recibió con un abrazo paternal y una taza de café humeante. Doña Betty, me dijo en voz baja, nunca imaginé que llegaríamos a esto. Yo tampoco, compadre, respondí, pero aquí estamos. Nos sentamos en su oficina de techos altos y olor a madera antigua. El reloj de pared marcaba las 9:47. A las 9:52, la puerta se abrió. Rodrigo entró primero. No era el hombre triunfante de la cena del viernes. Era un hombre quebrado, ojeras profundas, traje arrugado, mirada perdida. Detrás de él, Valeria. Pero no la Valeria arrogante del vestido rojo. Esta Valeria llevaba un vestido azul conservador, zapatos bajos, el cabello recogido sin maquillaje. Parecía una niña regañada, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Buenos días», dijo Rodrigo con voz ronca. «Buenos días», respondí, sin sonreír. Se sentaron frente a nosotros, en el otro lado de la mesa de caoba. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Don Héctor se acomodó los lentes y comenzó con voz grave. «Estamos aquí para resolver la situación legal de la propiedad ubicada en Circuito Juristas 847. Doña Beatriz es la propietaria legal». «Ya lo sabemos», interrumpió Valeria, tensa. Mariana levantó una ceja con frialdad. «Saben que mi cliente invirtió 1,368,000 pesos en esa casa, que han vivido sin contrato durante 3 años, que tiene derecho a desalojarlos, cobrar rentas atrasadas y demandar por daños morales». Valeria apretó los puños. «Sí, lo sabemos todo». Rodrigo carraspeó, evitando mi mirada. «Mamá, escuché las grabaciones. Todas». Su voz se quebró.
Cada una me destrozó el alma. Valeria cerró los ojos. Rodrigo, no. La cortó con una dureza inédita. No vas a minimizar esto. Escuché cómo le decías a tu hermana. En cuanto la vieja se enferme, la mandamos a un asilo barato y nos quedamos con la casa. ¿Tampoco lo decías en serio? El rostro de Valeria se desmoronó. Mariana, oliendo sangre, sacó su laptop. ¿Quieren escucharlas aquí? Tengo copias certificadas. No. Valeria se levantó, temblando. Por favor, no es necesario. Haré lo que sea. Siéntate, ordenó Rodrigo. Ella se derrumbó en la silla. Don Héctor intervino con autoridad. Señora Valeria, conozco a doña Beatriz desde hace 30 años. Es una mujer de honor. Usted la trató como basura. Valeria hundió la cara entre las manos. Lo sé, y lo siento. Lo siento tanto. ¿Lo sientes? Pregunté, fría. ¿Sientes haberme humillado o sentirte descubierta? Levantó la vista, con el rímel corrido. Siento ambas. Siento haber sido cruel, y siento haberme convertido en el monstruo que más odiaba. Su confesión me sorprendió. Creí que al ser exitosa, al tener una casa bonita, al mandar, dejaría atrás la pobreza de mi infancia. Pero me volví como las patronas que maltrataban a mi madre. Y lo hice contigo, la mujer que nos dio un hogar. Rodrigo la miraba con dolor. ¿Por qué? Por miedo, admitió entre sollozos. Miedo de que los niños te quisieran más. Miedo de parecer la nuera inútil. Te traté mal para sentirme superior. Don Héctor tomó las riendas. Doña Beatriz tiene 3 opciones legales. Mariana desplegó los documentos. Opción 1. Desalojo inmediato. 30 días para desocupar. Valeria palideció. Opción 2. Compra total. Pagan 1,368,000 pesos en 90 días. Rodrigo negó. No tenemos ese dinero. Opción 3, dijo Mariana, mirándome. Era mi idea. División de propiedad, 60% para doña Beatriz, 40% para ustedes. Registrado ante notario. Valeria frunció el ceño. 60-40. ¿Qué significa? Que la casa seguirá siendo más mía que suya, expliqué. Pero ustedes tendrán algo. No se quedarán en la calle. ¿Y tú? Preguntó Rodrigo. No regreso. Me quedo donde estoy. Pero mi 60% tiene condiciones. Mariana continuó. Doña Beatriz rentará su porcentaje a una familia que ella seleccione. Inquilinos que vivirán con ustedes, compartirán espacios y pagarán 8,500 pesos mensuales directamente a ella. Valeria abrió los ojos como platos. Vivir con extraños. Quiero que aprendas cómo se siente compartir tu espacio con alguien que no elegiste, dije. ¿Cómo se siente la incomodidad que yo viví? Rodrigo entendió al instante. ¿Cómo tú te sentiste con nosotros? Asentí. Y la otra condición, terapia familiar. Rodrigo y yo, una vez por semana durante 6 meses. Yo pago las primeras 10 sesiones. Mi hijo tenía lágrimas en los ojos. ¿Harías eso, después de todo? Eres mi hijo, dije, con la voz temblorosa. Cometiste errores terribles, pero no me rendiré contigo sin intentarlo. Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a mí. Perdóname, mamá. Por favor. Lo abracé y lloramos juntos. Valeria, desde su silla, preguntó con voz pequeña. ¿Y yo? ¿Hay algo que pueda hacer? La miré fijamente. Puedes empezar tratando bien a los inquilinos que voy a poner en tu casa. Puedes empezar a valorar lo que tienes. Asintió, limpiándose las lágrimas. Lo haré. Te lo prometo. Don Héctor preparó los documentos. División de propiedad 60-40. Contrato de arrendamiento. Cláusulas de protección. Todo legal, todo sellado. Cuando salimos de esa oficina, yo era libre. Y ellos tenían una lección que duraría años. Porque a veces la justicia no es destruir, es hacer que vivas con las consecuencias de tus actos cada maldito día. 2 semanas después, estaba en un café de Coyoacán con Teresa Campos, una maestra viuda de 52 años con 2 hijos,
Miguel de 14 y Andrea de 11. Había perdido a su esposo en un accidente y necesitaba un hogar. Señora Beatriz, me dijo con ojos esperanzados, ¿está seguro de que quiere rentarnos parte de su casa? Con 2 adolescentes hacemos bastante ruido. Estoy completamente segura, respondí. Y llámame Beatriz. Le expliqué toda la situación, la división de la casa, la convivencia forzada, la lección para mi familia. Teresa sonrió. ¿Suena justo? ¿Cuándo podemos mudarnos? Una semana después, el camión de mudanzas llegó a Circuito Juristas 847. Yo fui a supervisar. Valeria abrió la puerta. Al verme, su rostro pasó por 10 emociones, pero se obligó a sonreír. Suegra, adelante. Beatriz, corregí. Llámame Beatriz. Beatriz, repitió, tragando saliva. Detrás de mí venían Teresa y sus hijos. Los niños miraban la casa con asombro. —¡Es enorme! —murmuró Andrea. Rodrigo apareció desde la cocina. —Mamá —me saludó. Luego miró a Teresa. —Usted debe ser la señora Campos. —Teresa, está bien —dijo ella, extendiendo la mano—. Gracias por recibirnos. No teníamos opción —murmuró Valeria tan bajo que casi no se escuchó. Casi. La miré fijamente. Ella bajó la vista. Lo siento. Fue un comentario innecesario. Bienvenidos. Les mostré las habitaciones. Una recámara grande para Teresa, una más pequeña para Miguel. Andrea compartiría con Sofía, una decisión de las propias niñas. Siempre quise una hermana, había dicho Sofía. La cocina, sala y comedor serían espacios compartidos. Esa primera noche, Teresa preparó la cena, enchiladas verdes con pollo. El olor llenó la casa. Valeria bajó las escaleras con cara de confusión. ¿Qué es ese olor? Cena, dijo Teresa alegremente. Hice de más por si gustan acompañarnos. Vi la cara de Valeria, ese gesto de esta es mi cocina, pero se mordió la lengua. Gracias, dijo con esfuerzo. Suena delicioso. Cenaron todos juntos. Emiliano y Miguel conectaron hablando de videojuegos. Sofía y Andrea se volvieron inseparables en minutos. Los niños no tienen los prejuicios de los adultos, pero Valeria picaba su comida en silencio, incómoda en su propia mesa. Y yo, sentada en casa de Lupita, a 3 kilómetros de distancia, imaginaba la escena con una sonrisa. Las semanas pasaron. Rodrigo y yo empezamos terapia. El primer día fue devastador. Dejé que se perdiera, me dijo él. Dejé que nuestro vínculo se rompiera porque era más fácil mantener la paz con Valeria que defenderte. Y yo dejé que pasara, admití, porque tenía miedo de quedarme sola. La terapeuta nos miró con compasión. El miedo hace que permitamos cosas intolerables. Pero ustedes todavía tienen oportunidad de reconstruir. Y lentamente, sesión tras sesión, empezamos a hacerlo. Rodrigo comenzó a llamarme para preguntarme cómo estaba, qué había comido, si había dormido bien, cosas simples que no había hecho en 3 años. Un día llegó a casa de Lupita con flores. Solo porque sí, dijo. Porque eres mi mamá y te quiero. Lloré abrazando esas flores toda la tarde. Mientras tanto, en la casa de satélite, la convivencia creaba situaciones reveladoras. Teresa me contaba todo en nuestras llamadas semanales. Ayer Valeria se molestó porque Miguel usó demasiada agua caliente. Le recordé educadamente que pagamos nuestra renta puntual y tenemos derecho al agua caliente. Se puso roja, pero no dijo nada más. También había momentos hermosos. Andrea tenía problemas con matemáticas. Valeria, que era ingeniera, la ayudó sin que nadie se lo pidiera. Gracias, señora Valeria, dijo Andrea con una sonrisa. Y Valeria, me contó Teresa, se puso a llorar después porque por primera vez en meses alguien le agradeció algo sinceramente. Un domingo, un mes después de la mudanza, Rodrigo me invitó a comer. En la casa dijo: Teresa está haciendo mole. Dice que es tu favorito. Dudé. Mamá, por favor. Los niños te extrañan y yo necesito que veas que estoy intentando. Fui. Entré a esa casa con el corazón latiendo fuerte. Todo se veía igual, pero diferente. Había dibujos de Andrea en el refrigerador, una bicicleta de Miguel en el porche, voces, risas,
vida. Abuela, gritó Sofía, corriendo a abrazarme. ¿Viniste? Emiliano me abrazó también. Te extrañé, Abu. Teresa me recibió con un abrazo. Pasa, Beatriz. Tu casa, tu mesa. Valeria estaba en la cocina. Me vio y se limpió las manos en el delantal nerviosamente. Beatriz dijo: Gracias por venir. Gracias por invitarme. Nos miramos. Dos mujeres que habían estado en guerra, dos mujeres que todavía no eran amigas, pero que estaban aprendiendo a coexistir. El mole huele delicioso, dije. Teresa me enseñó su receta, admitió Valeria. Es mejor que el mío. Era la primera vez que la escuchaba admitir que alguien hacía algo mejor que ella. Nos sentamos todos a comer. 11 personas alrededor de una mesa. Miguel contó un chiste. Andrea cantó una canción. Emiliano presumió sus calificaciones. Sofía mostró un dibujo que hizo de su nueva familia grande. En el dibujo estábamos todos. Teresa, sus hijos, Rodrigo, Valeria, los niños y yo en el centro con una corona dibujada en la cabeza. Eres la reina, abuela, explicó Sofía, porque tú hiciste que todos estuviéramos juntos. Me quebré. Lloré frente a todos. Rodrigo me agarró la mano. Gracias, mamá, por no rendirte con nosotros. Gracias a ti, susurré, por finalmente volver a verme. Esa noche, mientras Valeria inspeccionaba el refrigerador buscando sus obras, algo cambió en su mirada. No era molestia, era vergüenza. Por primera vez, vio las obras no como restos, sino como símbolo de su desprecio. Al día siguiente, sin decir nada, preparó un tupper con arroz, pollo y verduras, todo lo que yo solía cocinar, y lo dejó en la mesa de Lupita con una nota, para Beatriz. Con cariño. No era una disculpa, era un primer paso. Yo lo acepté, no por ella, sino por mí. Porque perdonar no es olvidar, es soltar el veneno que te envenena a ti mismo. Teresa me contó que Valeria empezó a preguntarle cómo cocinar mis recetas. Quiere aprender a hacer el mole como tú, me dijo riendo. Dice que los niños extrañan tu sazón. No era nostalgia, era redención. Rodrigo, por su parte, se convirtió en puente. Cada domingo traía a los niños a mi nuevo departamento. Emiliano me enseñaba matemáticas, Sofía me leía cuentos. Así como tú me leías a mí, decía con orgullo. En terapia, Rodrigo admitió, me di cuenta de que te usaba como fondo, no como protagonista. Y yo le respondí, el amor no es decoración, hijo. Es presencia. Un mes después, Valeria me invitó a cenar. Solo nosotras. En su cocina, preparó enchiladas verdes, torpemente, pero con esmero. No saben como las tuyas, dijo. Pero las hice con respeto. Comimos en silencio. Luego, me miró a los ojos. ¿Crees que algún día podré ganarme tu confianza? Le dije la verdad, no sé. Pero hoy, por primera vez, te vi intentarlo. Y eso cuenta. La casa ya no era un campo de batalla, sino un espacio de aprendizaje. Teresa y sus hijos se integraron como una extensión natural de la familia. Miguel ayudaba a Emiliano con la tarea. Andrea y Sofía dormían en la misma cama contándose secretos. Valeria ya no inspeccionaba, sino que colaboraba. Un día, al verla fregar los platos junto a Teresa, entendí que la humildad no se enseña con palabras, sino con actos. Y así, poco a poco, sin ruido, sin venganza, sin destrucción, la justicia se hizo. No con desalojos ni demandas, sino con arroz compartido, con recetas aprendidas, con miradas que por fin se encontraban. Porque a veces la mayor victoria no es ganar una casa, sino recuperar un hogar y a ti misma dentro de él. La semana pasada, Sofía me entregó un dibujo. Era yo, de pie frente a una casa, con una maleta en una mano y una corona en la cabeza. Debajo, con letras torcidas, escribió: mi abuela Beatriz, la mujer más valiente que conozco. Esa niña de 7 años entendió lo que muchos adultos no logran, que irse no es huir, es elegirse a sí misma. Ese dibujo ahora cuelga en mi sala, enmarcado. Cada vez que lo veo, recuerdo que mi valor nunca estuvo en servir, sino en existir. Valeria lo vio durante una visita. Se quedó callada un largo rato. Luego susurró:
Nunca pensé que mis hijos me verían como la villana. Le respondí, no eres la villana, Valeria. Eres una mujer que se perdió, y está encontrándose. Rodrigo comenzó a incluirme en las decisiones familiares. Mamá, ¿qué opinas del colegio nuevo? ¿Te gustaría venir al cumpleaños de Emiliano? Preguntas simples, pero cargadas de significado. Ya no era la sombra, era parte del círculo. Teresa y yo nos hicimos inseparables. Tomamos clases de tejido juntas. Ella me enseñó a usar redes sociales, yo le enseñé a hacer tamales. Nuestra amistad fue el antídoto contra la soledad que ambas habíamos conocido. Un domingo, Valeria trajo a su madre a visitarme. Quería que conociera a la mujer que salvó a mi familia, dijo. Su madre me abrazó y me dijo, gracias por no rendirte, por enseñarle a mi hija que el respeto no se negocia. Y así, entre tazas de café, dibujos infantiles y conversaciones sinceras, la herida comenzó a sanar. No del todo, pero sí lo suficiente para que el amor volviera a fluir, esta vez, con límites, con dignidad, con verdad. En octubre, Valeria me llamó. ¿Podemos tomar un café? Nos sentamos en un Starbucks neutral. Sacó papeles de su bolso, un plan de pagos. Quiero comprarte tu 60%. 23,000 pesos mensuales durante 5 años. Intereses justos. Me sorprendió. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Esta casa es tu sacrificio, no mi logro. Era la primera vez que reconocía que su éxito no era solo suyo. Acepté. No por el dinero, sino por el gesto. Pero puse una condición. Teresa y sus hijos se quedan. Ellos son mi familia también. Valeria sonrió. Ya les hice la propuesta. Aceptaron. Esa tarde, firmamos un nuevo contrato. No como suegra y nuera, sino como dos mujeres que eligieron reconstruir lo que rompieron. Rodrigo lloró al saberlo. Gracias, mamá, por no destruirnos. Nunca quise destruirlos, le dije. Solo quería que me vieran. Y por primera vez, me vieron. Hoy, mi vida es tranquila. Doy clases de tejido los martes y jueves. Camino con Lupita cada mañana. Rodrigo viene los domingos con los niños. A veces cocinamos juntos. A veces solo hablamos. Valeria me envía fotos. Sofía con su primer trofeo de natación. Emiliano tocando el piano. Mensajes como, gracias por enseñarnos a valorar. Teresa y yo planeamos un viaje a Oaxaca. Donde tú y Ernesto fueron felices, dice. Mi departamento es pequeño, pero es mío. Cada objeto tiene un significado. Nada es prestado, nada es tolerado. Y en las noches, cuando todo está en silencio, no siento soledad. Siento paz. Porque finalmente, después de 69 años, aprendí que el hogar no es un lugar, es un sentimiento. Y yo, Beatriz Socorro Mendoza, soy mi propio hogar. El otro día, Emiliano me preguntó, abuela, ¿te arrepientes de haberte ido? Nunca, le dije, porque irme me salvó. Sofía añadió, ahora eres feliz, ¿verdad? Sí, respondí, porque estoy donde elijo estar, no donde me toleran. Rodrigo me miró con lágrimas en los ojos. Gracias por enseñarnos que el amor sin respeto no es amor. Y ahí lo entendí todo, mi historia nunca fue solo mía. Fue de todas las mujeres invisibles, explotadas, silenciadas. Por eso la comparto. Porque si tú también te sientes invisible, recuerda, no necesitas permiso para existir. Tu valor no depende de lo que haces por otros, sino de quién eres. Y si decides irte, no es egoísmo. Es supervivencia. Hoy duermo tranquila. Porque al final no gané una casa. Gané mi alma. Y eso, nadie me lo volverá a quitar.